Buenas tardes para todos. En esta ocasión, junto con mi compañero Edgar Giovanni, vamos a hablarles sobre las ecuaciones de la recta en coordenadas polares y la ecuación de la circunferencia en coordenadas polares. Primero que todo, yo voy a hablarles sobre el sistema de ecuaciones polares. Ya sabemos que tenemos un sistema de ecuaciones rectangulares que se miden por X y Y, pero hay otro tipo de ecuaciones que son las ecuaciones polares. Este es un medio que podemos utilizar en el plano para localizar cualquier punto en este mismo. Ya sabemos que el sistema rectangular se está refiriendo al punto de dos rectas fijas, en estos son ejes coordenadas. Con el sistema polar, un punto se localiza específicamente localizando su posición relativa con respecto a una recta fija y a un punto fijo de esa recta. ¿Qué se dice que es una recta fija? Es el eje polar. En este caso sabemos que es desde 0 al segmento A, ese es el eje polar. Y el punto fijo es llamado como polo, que en este caso es el 0. Como ya dije anteriormente, la recta 0A, o sea, el 0A es el eje polar y el punto 0 es el polo. Donde sea P un punto cualquiera en el plano. En este caso, digamos un ejemplo, este está como P en el tercer cuadrante y este como P en el primer cuadrante. Digamos, ya después de eso trazamos el segmento 0P, que es desde aquí a cualquier punto, y a eso le designamos su longitud, que en este caso lo vamos a llamar con la letra R. Y vayamos, digamos, en el que es el ángulo θ, que está delimitado por la recta, bueno, por esto, desde 0, P, ya, este es el ángulo θ. La posición del punto P con relación al eje polar, y al polo, o sea, al punto 0, es determinado cuando se conocen R, o sea, la longitud, y el ángulo θ. Bueno, ya sabiendo eso, R lo vamos a delimitar como el radio vector y θ como el ángulo polar. Las coordenadas polares de un punto se indican dentro de un paréntesis, ya como en las rectangulares como X y Y. En este caso primero escribimos el radio vector, que es la longitud desde 0 a cualquier punto, y luego el ángulo polar. Así las coordenadas de P se escriben como R, Z. Bueno, la línea que pasa por el polo, o sea, el punto 0, y es perpendicular al eje polar, o sea, esta línea, a esta le delimitamos como el eje a 90 grados. Bueno, el ángulo polar se mide, bueno, como en trigonometría, considerando el eje polar y el radio vector como al lado final del ángulo, es decir, que partiendo del eje polar, o sea, de la recta de 0 a hacia el radio vector se considera positivo o negativo según sea el sentido. En este caso, si va hacia arriba al cuadrante es positivo, y si va en el tercer cuadrante es negativo. Dicen que el radio vector nunca puede considerarse como negativo, pero ya existen otros autores que dicen que el radio vector puede tomar cualquier valor real. Después de haber tenido todas las puntos en la recta, de cómo se distribuyen las coordenadas polares, de todo esto se deducen las siguientes transformaciones, que ya podemos tener que coordenadas rectangulares a polares o de polares a rectangulares, sabiendo que por fórmula el radio vector es igual a la raíz cuadrada de x2 más y2, y en el caso del ángulo polar es igual al arco tangente de y sobre x. El arco tangente, ¿qué es? También puede delimitarse como la tangente a la menos 1. En el caso de x, para transformarla de rectangulares a polares, sabemos que es el radio vector de coseno del ángulo polar, y y es igual al radio vector de seno del ángulo polar. Un ejemplo normal es, vamos a encontrar un ejemplo, las soluciones polares del punto 1,1. En este caso x vale 1, y vale 1. Como vemos acá, x vale 1, y vale 1. Para delimitar y transformar el radio vector, sabemos que el radio vector es igual a x2. ¿Y quién es x? 1. 1 lo le damos al cuadrado más y. ¿Quién vale? Vale 1. Entonces también le damos al cuadrado. Entonces el radio vector es igual, entonces 1 más 1 es 2, o sea, la raíz de 2. En el caso, si vamos a dar el ángulo polar, sabemos que el arco tangente
el ángulo polar es igual a la arcotangente de y sobre x. El arcotangente es y sobre x vale 1 sobre 1. Entonces sabemos que tangente a la menos de 1 es de pi cuartos. Sabemos que las coordenadas polares en este caso es el radio vector, que es raíz de 2, coma el ángulo polar, que es pi cuartos. Bueno, ya después de haber tenido diferentes transformaciones, también podemos obtener de cada una de las fórmulas, sacar otras fórmulas. Como por ejemplo, la primera ya sabemos que x es igual al radio vector de coseno del ángulo. Y sabemos que es al radio vector de seno del ángulo. O sea, en esta otra fórmula encontramos que x2 más y2 es igual al radio del vector al cuadrado. En este caso ya sabemos que teta, o sea, el ángulo polar es arcotangente de y sobre x. También sabemos que si delimitamos esta fórmula, la número 3, también podemos concluir que r, o sea, el radio vector, es igual a más o menos la raíz cuadrada de esta fórmula. Sabemos que el seno de teta, si vamos a delimitarla de esta fórmula, nos delimitamos que el seno de teta es igual a y sobre r. Pero ¿quién es r? En este caso sabemos que es raíz de x al cuadrado más y al cuadrado. Lo delimitamos en esta fórmula. En este caso coseno de teta. Coseno de teta, si lo reemplazamos, queda x sobre, este que está multiplicando pasa a dividir sobre r. ¿Y quién es r? Ya hemos dicho que r es x al cuadrado más y2. Un ejemplo normal, vamos a hallar las coordenadas rectangulares del punto P, cuyas coordenadas son 4,120 grados. En este caso, r, el radio vector, es 4 la longitud y el ángulo polar es 120. Si sabemos que vamos a hallar x, en el caso porque vamos a hallar las coordenadas rectangulares, vamos a hallar x y y, reemplazamos. ¿Cuánto vale x? O sea, ¿qué equivale a x? Al radio vector de coseno de teta. Al radio vector. ¿Quién es el radio vector? En este caso es 4. Coseno de 120. Esto es igual. Si dejamos el radio vector es 4. Si hacemos la calculadora, coseno de 120 es igual a menos 1/2. Y si multiplicamos esto, nos da menos 2. O sea, en este caso, x equivale a menos 2. Vamos a reemplazar y. Y, en este caso, equivale al radio vector de seno de teta, seno del ángulo polar. Y, entonces, el radio vector es 4. Sacamos el seno de 120 y en este caso, si usted delimita en la calculadora el seno de 120, es a raíz de 3 sobre 2. Si simplificamos 4 sobre 2, nos queda 2 raíz de 3. Bueno, de una manera las coordenadas polares son, en este caso, x nos equivale a menos 2 y y a 2 raíz de 3. Otro ejemplo sencillo es, vamos a hallar las coordenadas polares del punto P, cuyas coordenadas rectangulares son 3, menos 5. Entonces ahora vamos a hacer lo contrario. Si ya tenemos x, que nos vale 3, y y nos vale menos 5, vamos a hallar r. R es radio vector en las coordenadas polares. Sabemos que r, para hallarlo de forma rápida, es a más o menos x al cuadrado. ¿Quién es x? A raíz de x al cuadrado. X es 3, lo elevamos al cuadrado más y al cuadrado, y vale menos 5 al cuadrado. Esto es igual al radio vector, que es igual a más o menos la raíz cuadrada de 3 es 9 y la raíz cuadrada de menos 5 al cuadrado es más 25. Entonces 9 más 25 da 34. Entonces el radio vector en este caso es raíz de 34. Si vamos a hacer el ángulo teta para hallar el otro coordenada polar, sabemos que el ángulo es arcotangente de y sobre x. Este es igual al arcotangente de y. ¿Quién vale y? Menos 5, sobre 3. Y si hallamos el arcotangente, en este caso, el arcotangente, sabemos que x, en este caso, es 3. Y y vale menos 5. Entonces, y el radio vector es del punto 0 al punto donde estamos delimitando. En este caso, el radio vector es raíz de 34. Entonces ya sabemos que esto está considerado en el cuarto cuadrante, más o menos el valor es de 300 grados. Por tanto, las coordenadas de P en coordenadas polares es raíz de 34, que es el radio vector, 300 grados, que es el ángulo polar.
Otro ejemplo es, bueno, vamos a hallar la ecuación polar del lugar geométrico cuya ecuación rectangular es. Esa es otra fórmula. Ya teniendo la ecuación general, vamos a delimitarla en ecuación polar. Sabemos que por el teorema 1, en este caso, la ecuación es x2 más y2 menos 4x menos 2y más 1 igual a 0. En este caso vamos a reemplazar x2 más y2. En una de las fórmulas sabemos que x2 más y2 es igual al radio vector al cuadrado. Y x reemplazamos que es igual a radio vector de coseno del ángulo. Y y radio vector de seno del ángulo. Por tanto, la ecuación queda. En este caso, mire, x2 más y2 sabemos que vale r2 menos 4. X, ¿a quién vale? X equivale a radio vector de coseno del ángulo menos 2y. 2, ¿qué vale y? Radio vector de seno de teta más 1 sobre 0. Otro de los pasos, vamos a hallar ahora de la ecuación rectangular. Vamos a hallar la ecuación rectangular cuando ya tenemos la ecuación polar. En este caso sabemos que la ecuación polar nos dice que el radio vector es igual a 2 sobre 1 menos coseno del ángulo. Pero primero, ¿qué es lo que debemos hacer? Vamos a sustituir la ecuación, quitando el denominador. En este caso, vamos a pasar el denominador que está dividiendo a multiplicar. O sea, r es igual a 1 menos coseno de teta, que es igual a 2. Multiplicamos r por 1 r, menos r por coseno del ángulo es menos r coseno del ángulo, que esto es igual a 2. Ahora sustituimos r, en este caso, ya conociendo cuánto equivale, y r coseno del ángulo, por sus valores de función de x y y. Sabemos que r nos equivale a más o menos la raíz de x2 más y2 menos, ¿quién es r coseno del ángulo? Es igual a x, que esto es igual a 2. Bueno, si pasamos, bueno, este x aquí, ya que está rezando, pues vamos a sumar, elevamos al cuadrado a ambos lados y simplificamos y obtenemos. Si elevamos a ambos lados esto, nos queda x2 más y2. Y si elevamos a ambos lados esto, nos da x2 más 4x más 4. Pero si pasamos este x2 que está sumando a restar, cancelamos y nos queda el y2 de este, que es igual a 4x más 4. Bueno, ya de haberlo explicado de cómo cambiar de coordenadas rectangulares a polares, de polares a rectangulares, en el caso de las ecuaciones, cuando era una ecuación rectangular, cómo la transformamos en una ecuación polar, y en el caso de las polares a las rectangulares, voy a realizar algunos de los ejercicios que nos denotan el libro. Uno de los ejercicios nos dice, en el punto 11 del grupo 37, que es que vamos a hallarle el par de coordenadas polares a cada uno de los puntos cuyas coordenadas rectangulares son menos 2,3 y 3,-2. En este caso sabemos que en el punto P, o sea, para hallar las coordenadas polares, nos dice que es radio vector, el ángulo polar. Para hallar el radio vector, ¿qué hacemos? Nos dice que es más o menos la raíz cuadrada de x al cuadrado más y cuadrado. En este caso, ¿qué equivale x? Vale menos 2, lo elevamos al cuadrado, más y, que vale 3, lo elevamos al cuadrado. Sabemos que el radio vector es igual a la raíz cuadrada de 2 por 2, 4, más 3 por 3, 9. O sea, 4 más 9, 13. O sea, sabemos que el radio vector en este caso es más o menos la raíz de 13. Si vamos a hallar el ángulo polar, en este caso, el ángulo polar nos dice que es el arcotangente de y sobre x. Sabemos que el arcotangente en este caso también nos denota tangente a la menos 1. Tangente a la menos 1 de y. En este caso y vale 3 y x vale menos 2. Y si usted lo colocamos en la calculadora, la tangente de menos 1 en el punto 3 con menos 2 nos da 123 grados. Entonces el punto polar en este caso es el radio vector que equivale a raíz de 13, el ángulo teta, el ángulo polar es 123. Y si lo hallamos en el otro caso de cuando x equivale a 3 y y equivale a menos 2, el radio vector va a ser el mismo, pues porque al utilizar la fórmula nos va a dar el mismo radio vector, que es 13. En este caso, el arcotangente o la tangente de menos 1 lo cambiamos. En este caso era 3, menos 2, ahora es menos 2,3. En este caso, si lo reemplazamos en la calculadora, sabemos que es el ángulo de 300
23 grados. En este caso, el radio vector es 13 y el ángulo es 326. Bueno, ya otro de los ejercicios que nos denota el libro para explicarle más a fondo sobre cómo pasar la ecuación rectangular a la polar. El ejercicio nos dice que es 2x al cuadrado más 2y al cuadrado más 2x menos 6x más 3 igual a 0. En este caso, voy a hacer un factor común entre estos 2x2 más 2y2. El factor común es 2. Entonces sabemos que el factor común de esos dos es x2 más y2. Todo esto sabiendo que x2 más y2 en una de las fórmulas es igual a r2 para delimitarlo en coordenadas polares. Entonces sabemos que es más 2x menos 6y más 3 igual a 0. Sabemos que, 2. Este x2 más 2y2 es igual a r2 más 2, ¿qué equivale a x? X nos dice que equivale a r, o sea, el radio vector de coseno de ángulo polar, menos 6, y que equivale al r, o sea, el radio vector de seno del ángulo polar más 3 igual a 0. Todo esto delimitándolo para ecuación polar. Otro ejercicio sencillito es 5x menos 4y más 3 igual a 0. Igual que el anterior. Sabemos que reemplazamos el 5, reemplazamos x como ecuación o como coordenada polar, que sabemos que es radio vector de coseno de teta, menos 4y y y que equivale a radio de seno de teta más 3. Todo esto cambiando o transformándolo en ecuación polar. Si vamos a delimitar ahora de ecuación polar, transformarla a ecuación rectangular, nos dice uno de los problemas es radio vector de coseno de teta menos 2. Esto es igual a 0. Sabemos que el radio coseno de teta es igual a x menos 2 igual a 0. Ya lo transformamos en ecuación rectangular. Y ya para terminar, otro ejercicio de pasarlo de ecuación polar a rectangular. El ejercicio 24 nos dice que es radio vector menos radio vector de coseno de x sobre igual a 4. Sabemos que radio es igual a más o menos la raíz cuadrada de x más 2 más y2 menos r coseno o radio vector de coseno del ángulo. Sabemos que es x igual a 4. En este caso pasamos x, como está restando, lo pasamos a sumar. Y para quitar la raíz lo le damos al cuadrado. Quitamos la raíz de esto, nos queda x2 más y2. Y si le damos al cuadrado 4 más x, sabemos que 4 por 4 es 16, más 2 veces el primero por el segundo, o sea, 2 por 4, 8, por el segundo que es x, más el segundo al cuadrado, que es x al cuadrado. Si colocamos o pasamos este x2, está sumando, pasa a restar, cancelamos este x2. Entonces la ecuación rectangular nos queda y2 más, o sea, ordenada, 8x igual a 8x más 16. Bueno, ya después de haber explicado cada uno de los pasos de cómo transformar una coordenada polar a una rectangular y una rectangular polar, mi compañero Edgar les va a explicar cada uno de los pasos que debe obtener de una ecuación de la circunferencia en coordenadas polares. Hoy vamos a mirar cómo hallamos la ecuación de nuestra circunferencia en coordenadas polares. Bueno, vamos a hacer un pequeño recorderis de las coordenadas polares. ¿Qué son nuestras coordenadas polares? Las coordenadas polares están dadas por un punto cualquiera, en un cierto plano, cualquiera, un punto A. Tenemos el punto A que está dado por las siguientes coordenadas. C, que es una distancia. C es la distancia a nuestro eje polar, este que es nuestro eje polar, y un ángulo alfa, que es con respecto a nuestro eje polar, y a una línea recta de nuestra distancia a nuestro punto. Eso es lo que entendemos por coordenadas polares, ¿verdad? Entonces, vamos, partiendo de esto, vamos a deducir nuestra ecuación de nuestra circunferencia. Entonces, pues damos el punto B, dado el punto B con coordenadas dB. Entonces, pues ya sabemos que nuestras coordenadas D tiene una distancia D respecto a nuestro eje polar, tiene una distancia D y pues un ángulo beta. Luego, pues
ubicamos otro punto A, cualquiera, puede ser por acá, puede ser por acá, no sé, en cualquier punto podemos ubicar otro punto. Por acá, punto A, con coordenadas C, alfa. Entonces es lo mismo que anteriormente. Distancia a nuestro eje polar, igual a este nuestro punto, ¿no? No a cualquiera, sino tiene que ser este punto nuestro polo. Y con un ángulo alfa. Bien, hasta aquí vamos bien, correcto. Bien, ahora lo que procedemos a hacer es pues hacer centro en nuestro punto A y trazar una circunferencia de tal manera que pues tenga centro en A y que pase por el punto B. Entonces tenemos que la distancia BA es pues el radio de nuestra circunferencia que acabamos de trazar. Entonces pues esta distancia es nuestro radio. Bien, después de esto tenemos este ángulo de acá, este ángulo de este triángulo, tenemos un triángulo, el triángulo PBA, bueno, este es nuestro triángulo, y acá tiene un ángulo respectivo. Este ángulo, ¿cómo lo podemos dar? Este ángulo lo podemos dar de tal manera que tenemos el ángulo mayor menos el ángulo menor con respecto a nuestro eje polar. Entonces el ángulo mayor sería beta menos el ángulo menor que sería alfa. Entonces sería nuestro ángulo correspondería a beta menos alfa. Bien, de acá deducimos nuestra ecuación de nuestra circunferencia, ya que por la ley del coseno tenemos que r cuadrado es igual a d cuadrado más c cuadrado menos 2c por d por el coseno de beta menos alfa. Entonces, pues r cuadrado es el lado que está enfrente del ángulo que conocemos respecto a nuestro triángulo, ¿no? Entonces, ahorita más adelante vamos a demostrar que esto es verdad. Este, esta ecuación de nuestra circunferencia en coordenadas polares, pues es correcta. Ahorita lo vamos a demostrar. Pero entonces, quiero aclarar que R cuadrado es, bueno, o R es nuestro radio, esta D es esta distancia, la distancia PB, C, pues que es la distancia PA, y acá, bueno, pues acá correspondería a esto. Bien, procedemos a demostrar. Bueno, acá tenemos nuestro mismo triángulo anterior, que es PBA, acá saqué solo el triángulo, y hice dos detallitos más, que fue dividir la distancia PA por pues, por la altura, que la altura de nuestro triángulo sería esta, nuestra H, sería altura, y este punto, pues, nos divide, nos divide, no, sino nos parte, en una distancia Y de P a D, y en una distancia X de D a A. Entonces, pues, vamos a tener esto, es lo que hemos hecho, simplemente, pues, colocarle la altura a nuestro triángulo, y tengo que aclarar que pues como un triángulo tiene, esto es otra altura, también sería una altura acá, entonces pues tenemos que hacerle la altura respecto enfrente del ángulo que conocemos. Entonces como el ángulo que conocemos es este, entonces no queremos, esta altura tampoco nos serviría, sino simplemente que el ángulo recto que, este ángulo que acá enfrente del ángulo que conocemos, que pues el ángulo que conocemos es beta menos alfa. Bien, después de esto vamos a utilizar cuatro ecuaciones verdaderas, las cuales son, pues, que r cuadrado es igual a h cuadrado más x cuadrado. R cuadrado, pues, esta distancia es igual a h cuadrado, esta distancia, más x cuadrado, que sería esta distancia. Entonces, pues, es verdadera, ya que por teorema de Pitágoras, pues, la hipotenusa es igual a la suma de nuestros dos catetos. En nuestra segunda ecuación, que sería lo mismo, pero correspondería al triángulo BPD, que nuestra hipotenusa, que sería D,
d cuadrado, entonces nuestra hipotenusa elevada al cuadrado es igual a la suma de nuestros dos catetos, h y y elevados al cuadrado. Bien, sería nuestra segunda ecuación que vamos a utilizar. Nuestra tercera ecuación sería c es igual a x más y, que fue lo que dije en un comienzo, que esta distancia, la distancia PA, que es tiene una distancia c, lo dividimos y tenemos que es igual a y a x más x. Entonces, pues esta distancia es igual a y más x, que correspondería a c. Entonces, pues también sería verdadera. Entonces, esto es verdadero. También tenemos que el coseno de beta menos alfa corresponde a y sobre d. El coseno de cualquier, bueno, sabemos que en un triángulo rectángulo, por propiedades trigonométricas, podemos hallarlo con respecto a cualquier lado con respecto a un ángulo. Entonces, por ejemplo, si tenemos este ángulo, el ángulo beta menos alfa, y tenemos el lado y, acá el triángulo BDP, entonces tenemos el lado y queremos hallar d, entonces pues simplemente pues por esta ecuación coseno del ángulo. Entonces sabemos que coseno es adyacente sobre hipotenusa, entonces nuestro adyacente sería y nuestra hipotenusa sería d, y nuestro ángulo con respecto a cuál estamos trabajando sería beta menos alfa, y eso pues sería correcto, que sería coseno de beta menos alfa es igual a y sobre d, que eso también sería una ecuación pues que es verdadera. Bien, después de esto pues a la ecuación que queremos llegar, esta es la ecuación que queremos llegar, que es la ecuación de nuestra circunferencia, y la vamos a demostrar. Bien, empezamos con nuestra primera ecuación, es r cuadrado igual a h cuadrado más x cuadrado, y lo único que hacemos es agregarle un y cuadrado positivo y un y cuadrado negativo, de tal manera que no nos altere nuestra ecuación. Entonces, pues simplemente es hacer eso. Bien, después de esto, acá arriba tenemos que d cuadrado es igual a h cuadrado más y cuadrado. Entonces, aquí tenemos un h cuadrado y aquí tenemos un y cuadrado positivo los dos. Los podemos juntar y tenemos un d cuadrado. Entonces, ya tendríamos lo podríamos reemplazar y nos tendríamos d cuadrado y simplemente escribimos x cuadrado en donde está x cuadrado y menos y cuadrado, que serían los términos que nos harían falta. Bien, hasta ahí pues, no hemos alterado nada más, no hemos alterado nuestra ecuación, de tal manera que pues agregamos un término positivo y el mismo término negativo. Bien, después de esto hacemos lo mismo, solo que con 2y cuadrado positivo y un 2y cuadrado negativo. De tal manera que tendríamos acá tendríamos un 2y cuadrado, acá pues obviamente positivo y uno negativo, pues nos daría 0, entonces nos altera nuestra ecuación. Bien, después de esto, pues vamos a hacer algo que nos conviene, y es sumarle este y cuadrado negativo, sumárselo a este y cuadrado, 2y cuadrado positivo, entonces nos quedaría un y cuadrado. Pero entonces no vamos a hacer esta resta de y cuadrado menos 2y cuadrado, ya que pues nos conviene dejarlo así enunciado. Para ahorita vamos a ver por qué nos conviene. Luego agregamos otros dos términos, pues uno, o sea, dos términos de tal manera pues que nos den 0, que sería 2xy positivo y un 2xy negativo, de tal manera pues que no nos altere nada la ecuación. Y acá vamos a utilizar nuestro y cuadrado positivo que no quisimos restar acá. Entonces pasamos este 2xy que está positivo, lo pasamos para acá, de tal manera que nos queda acá un trinomio cuadrado perfecto, acá como lo podemos ver, x cuadrado más 2y, xy más y cuadrado, nos queda un trinomio cuadrado perfecto, y acá pues esto lo escribimos pues tal como está. Entonces pues escribimos nuestro trinomio cuadrado perfecto, que sería la raíz del primer término
más la raíz del segundo término con el signo de acá y elevamos todo al cuadrado. Este sería nuestro teorema cuadrado perfecto. Entonces, pues, eso sería, y agregamos lo que nos quedó, que era d cuadrado menos 2y cuadrado menos 2xy. Bien, después de esto vamos a utilizar nuestra tercera ecuación, que es, nuestra tercera ecuación que nosotros teníamos era c igual a x más y. Acá tenemos un x más y, entonces podemos reemplazar este x más y por c, porque tenemos que eso es igual. Entonces, reemplazando nos quedaría que c cuadrado más d cuadrado de acá. Acá factorizamos un 2y. 2y factor d, y más x. ¿Por qué más x? Ya que está seguido de un signo negativo, entonces pues tiene que dar menos por menos, nos da más, entonces nos queda y más x. ¿Qué es lo mismo que x más y? Entonces también lo podríamos reemplazar por una c y nos quedaría de esta manera. R cuadrado igual a c cuadrado, como está acá, más d cuadrado menos 2y por c. Bien, ahora acá puedo agregar otro término, de tal manera que no nos altere la ecuación. Este término es d sobre d, de tal manera que una cantidad dividida en la misma cantidad nos da 1, y multiplicado, pues 1 por multiplicado por cualquier cantidad, pues nos da 1, excepto por 0, ¿no? Bien, entonces, acá simplemente una cantidad dividida en otra cantidad nos da 1, no nos altera nuestra ecuación, y de acá vamos a jugar con estas variables de acá, y lo único que hacemos, como esto está multiplicando y por c por d está multiplicando, entonces puedo cambiar esta d por esta y dejar la d acá y le pasar la y para acá sin ningún problema, ya que la única que está dividiendo es esta d. Entonces pues hacemos eso, pasamos nuestra d para acá, como vemos acá, y pasamos nuestra y para acá, y no nos altera tampoco nuestra ecuación porque está en multiplicación. Y acá tenemos y sobre d, y vamos a utilizar nuestra cuarta y última ecuación, reemplazando acá. Entonces reemplazamos acá y hemos llegado a nuestra ecuación de nuestra circunferencia, y hemos demostrado nuestra ecuación de nuestra circunferencia, ya que acá tenemos r cuadrado, que es acá, es igual a d cuadrado, pues igual, no importa cómo es posible, es suma, no nos interesa, más c cuadrado acá, menos 2c por d, no importa, c por d como es multiplicación no nos interesa, por y sobre d, y acá tenemos que y sobre d es coseno de beta menos alfa. Entonces, pues coseno de beta menos alfa la reemplazaríamos y ya tendríamos nuestra ecuación de nuestra circunferencia en coordenadas polares.